Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Buenas noches, amigos de Tiro al Blanco. En la noche de hoy me acompaña un ambientalista de República Dominicana de mucha solidez, de una gran tradición de lucha y que ha hecho significativos aportes. Se trata de Víctor Almanzar, con quien vamos a conversar de los diversos temas. Y yo quiero iniciar el día de hoy hablando del cambio climático a raíz de lo que está ocurriendo en Naciones Unidas. La mayoría de los presidentes que han participado allí se han referido al tema. Claro, nadie con la claridad, con la contundencia de Gustavo Petro, el presidente colombiano, que puso muchos puntos sobre las IES. Primero, porque ciertamente el cambio climático es un fenómeno físico, o sea, la producción de gases de efecto invernadero provocan retención del calor que debe devolver la Tierra del que recibe del Sol, y eso provoca un incremento de la temperatura. Y cierto que podemos discutir cuáles gases tienen más efecto, de dónde provienen, pero Petro, y no solamente Petro, lo hicieron otros dos presidentes, pero Petro fue el que lo hizo con mucha profundidad, tocó no las causas físicas del cambio climático, sino los intereses económicos y políticos que hacen imposible enfrentar el cambio climático. Y ese es un tema interesante, Víctor, porque hemos hablado siempre de gases de efecto invernadero y no de una economía que va detrás de las ganancias. Sí, ciertamente. Buenas noches, Carvaja, y a toda la audiencia que sigue el espacio. La verdad que el tema de cambio climático es complejo porque, como tú mismo muchas veces dices, en la práctica uno puede decir que el interés no es la naturaleza, sino es más seguir el proceso de expansión de capital. Cuando tú te lees la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, lo primero que te dice es que tú no puedes plantear nada que atente contra el sistema económico establecido. Entonces, si es decir, que la Convención Marco no quiere tocar los factores causales primarios. Exactamente. Si la generación de los gases de efecto invernadero que te crean el calentamiento global del planeta, o sea, si tú no puedes tocar lo que es la causa, entonces, ¿cuál es el sentido? Entonces, y además, cuando tú analizas los informes técnicos que te van monitoreando los volúmenes de gases de efecto invernadero que generan sobre todo los países más industrializados, tú dices, pero ven acá, después de 50 años de discurso y de aparente compromiso, las emisiones siguen siendo no solamente la misma, en muchos de los países se ha incrementado, como en el caso de Estados Unidos. Bueno, y ahora tratar de entender cómo desde los Estados Unidos, que es el país capitalista más significativo del planeta y uno de los grandes contribuyentes al cambio climático, ahora hay una negación. Y en el contrapelo de Petro, en el discurso de Trump, volvió a verse el cambio climático como si fuese una fantasía. ¿Cómo poder explicar esto? ¿Cómo es posible que un presidente niegue lo que la ciencia plantea? Bueno, porque muchas veces, por un lado el sectarismo político, por el otro lado, y el de mayor peso, el interés económico. Porque hay una situación que nosotros hemos hablado en varias ocasiones, y es la siguiente. Los países que tienen que reducir los gases de efecto invernadero, lo que han creado son herramientas económicas para justificar seguir en la misma dinámica que ha generado el problema. O sea, que ellos han convertido el problema en una nueva mercancía y lo han colocado en el mismo riel que generó el problema. Pero claro, yo le digo a la persona, hoy en día la gente habla de que llegará un momento que el aire se va a vender. Pero cuando tú estás en la bolsa de carbono y tú estás cotizando,
¿qué es lo que por qué tú estás pagando? Tú estás pagando por un aire limpio. Entonces, el aire se vende como una mercancía. Es decir, que ya tenemos un efecto de privatización indirecta del aire que puede llevar a una forma mucho más aguda. Yo no sé si es indirecta, porque ya estamos hablando de un mercado común, donde cualquier nación puede cotizar en esa bolsa de carbono. Entonces, yo no sé si eso es indirecto. Para mí que ya es una herramienta normal de mercado. Y un elemento aquí interesante que riñe bastante con la ética es que los países y las industrias que deben reducir sus efectos invernaderos, en vez de hacer lo que hacen es que se inventaron la compensación económica para ellos seguir no solamente generando el mismo volumen de gases de efecto invernadero, incrementarlo y, vamos a decirlo de esta manera, pagar una limosna a países pobres para que ellos les secuestren carbono. Entonces, ahí hay un elemento ético, porque ellos en vez de reducir, aumentan. Entonces, comprometen con eso, yo diría, el compromiso mismo que tienen esas naciones pobres de reducir para su propio gases de efecto invernadero, que como yo muchas veces digo, no aportan prácticamente nada a la problemática del cambio climático. Más bien ubicémonos en República Dominicana. La República Dominicana aporta tan poco, casi nada, a lo que son los volúmenes de gases de efecto invernadero, que yo digo es como si no existiera, de tan poco que incorpora gases de efecto invernadero. Sin embargo, estamos en los países más afectados. Entonces, al final nos convertimos, yo diría que en víctimas de esta metodología muchas veces inhumana, donde la expansión de capital es lo esencial. Entonces, los países pobres estamos padeciendo esa metodología de producción y estamos inclusive amenazando nuestra población. Víctor, y no es normal que en el capitalismo se pretenda primariamente expandir el capital. Por lo tanto, creo que la lógica de la sociedad está marcada ahí. Ahora que te escucho a ti es que yo logro entender completamente el discurso de Petro, que te plantea, si tú no cambias esa lógica, nosotros no vamos a resolver el problema del cambio climático. Y la sostenibilidad es una narrativa, es un discurso que tú no le ves aplicación práctica, porque tú no puedes hablar de sostenibilidad cuando tú no ves el elemento humano, cuando tú no ves la capacidad o sea, la capacidad de las naciones ricas de generar distribución de riqueza. Y si no hay distribución de riqueza, nosotros no podemos hablar de que podemos combatir la pobreza, pero tampoco podemos hablar de calidad de vida, y mucho menos si en esa dinámica tú no ves que hay una valoración de la fuente de sustentación de la vida, que es la naturaleza. Entonces, ¿dónde está la sostenibilidad de desarrollo? Nosotros seguimos con la misma lógica. Que la palabra sostenibilidad no tiene nada que ver con el contenido que dicen que lleva esa palabra. No, es un discurso y una narrativa con la que nos tienen a nosotros, como decimos en el campo, embullados. Estamos embullados en las palabras. En la retórica, pero tú dices, y tú te puedes coger cualquier país, incluyendo el nuestro, ¿dónde están las medidas que van orientadas a nosotros garantizar, digamos, la salud de nuestros ecosistemas, la permanencia de nuestros recursos naturales? Aquí se habla mucho, por ejemplo, de prepararnos para el cambio climático, pero tenemos muchísimas concesiones mineras en la zona productora de agua. La ganadería se sigue expandiendo. De alguna manera sigue una presión enorme sobre los ríos, no solamente por la eliminación del bosque de galería o la extracción de agregados, sino también porque absolutamente todas las inmundicias que genera la sociedad. Pero hablamos de un crecimiento y de un desarrollo sostenible, que sería la sostenibilidad para la República Dominicana. Qué bueno que tú traes el tema de la minería. Yo cuando hablo de la minería, yo lo planteo muy simple. La minería, para empezar a trabajar, tiene que eliminar el 100% de la vida que está sobre la superficie de la Tierra. ¿Cómo se conjuga para empezar a trabajar solamente? ¿Cómo se conjuga eso con el discurso de una minería limpia, de una minería sostenible, de una minería amigable con el medio ambiente? Eso con lo único que comulga es
con un engaño, y más que un engaño, con una burla, donde todos nosotros quedamos como tarados mentales. Porque ¿cómo me pueden vender que una actividad que destruye el 100% de la manifestación de vida que hay sobre la Tierra puede ser amigable con el medio ambiente? Pero Brasil hace minería, Estados Unidos hace minería. ¿Tú crees que nosotros no deberíamos hacer minería? ¿Qué tiene República Dominicana que no tiene Brasil o que no tiene Canadá? Mira, sí, ¿qué es lo que no tenemos? Número uno, nosotros somos media isla, ni siquiera media isla con unos niveles de vulnerabilidad extrema. Otra cosa, este país, nosotros tenemos crisis hídrica y aquí hay muchas de las zonas donde se practica minería, la crisis hídrica es extrema. Entonces, una actividad que compromete la disponibilidad de agua, y en un país donde tenemos una constitución donde dice que el agua es una prioridad. Pero hay una ley minera que dice que el agua, el minero tiene prioridad sobre las aguas que ocurran al interior de su concesión. Sí, el agua es de ellos y ellos pueden hacer lo que les da la gana. Lo dice la ley. De manera muy bonita, pero pueden hacer lo que les da la gana. Pero no solamente con el agua. La ley minera le hizo un minero, yo no tengo duda de eso, porque la ley minera te dice que cualquier persona que tenga terreno ahí, ellos tienen autoridad para llegar a un acuerdo con ellos. Si no llegan a acuerdo, ellos pueden desalojar a esa gente como les dé la gana. Y la práctica que sentó Barrick Gold ha sido de que eso se hace además con dinero del Estado, financiado y pagado por el Estado. Eso es otra cosa que el Estado debe cubrirle. O sea, costos que son propios de la operación del proyecto debe asumirlo el Estado dominicano. Entonces yo digo, ven acá, pero el Estado termina convirtiéndose en un acólito, en un simple subalterno de los empresarios mineros. Digo, pero eso no puede ser. Mira, para volver sobre el cambio climático, sí, el discurso de Petro, lo que tú me estás diciendo es que el modelo de desarrollo en República Dominicana, las prioridades de inversión, el uso del territorio no se corresponden con la sostenibilidad que promueve el Estado dominicano. No, para nada. Y para asociar eso con la minería, yo digo, la República Dominicana, no estamos en contra del oro que es necesario para el desarrollo de la tecnología. Ahora, debe República Dominicana, como un estado insular, yo no sé si hablar de estado insular o medio estado insular, yo siempre que somos media isla, si nosotros debemos aportar un recurso para el cual nosotros no tenemos condiciones de cara a la sostenibilidad y de cara a mantener recursos que son vitales para la vida, como el agua y como la biodiversidad. Entonces, esa es la discusión que hay que hacer. La discusión no es si el oro es importante o no, porque de qué es importante. Ahora, la discusión es, nosotros en área de aportar un mineral al desarrollo tecnológico de otras naciones, debemos sacrificar los recursos que garantizan la calidad de vida de nuestra población. Ahí es donde debe centrarse la discusión. O sea, que la rentabilidad ambiental, social, económica y hasta política de la minería es una falsa. Si nosotros calculamos los daños que hace, el impacto que genera sobre las aguas y la biodiversidad, ¿es eso lo que tú quieres que yo entienda? Exactamente. Que es una falsa, pero que cuando decimos esto no significa que estamos en contra de que se explote el mineral ni que se aproveche. Lo que estamos en contra es que en esta media isla nosotros sacrifiquemos la calidad de vida de 11 millones de personas para garantizarle un mineral a la grande potencia, donde nosotros lo que nos quedamos es con el activo, con la miseria. Y eso es válido para las tierras raras que son tan perspectivas y que ofrecen tanta riqueza. Pero claro, y además yo quisiera ver en la práctica el bienestar de cómo se ha reflejado aquí la explotación minera para los pueblos donde se han estado explotando. Tú pones como por ejemplo a Sánchez Ramírez, y es increíble, pero tú estás hablando del pueblo más pobre, con bajo nivel de ingreso del Cibao. Víctor, y si yo te digo que tú pareces un enemigo del desarrollo, que tú me dirías, tú eres enemigo del desarrollo. Bueno, si el desarrollo es expansión del capital a expensa de la calidad de vida del ser humano, sí. Ahora, si el desarrollo es un bienestar colectivo
a favor de la calidad de vida de la gente. No, yo soy un promotor de eso. Y he luchado toda la vida por el bienestar de la calidad de vida de la gente. Lo que pasa es que cuando hablamos del desarrollo, yo siempre me recuerdo de Pepe Mujica. Pepe Mujica hablaba de que tú no puedes hablar de desarrollo ni de sostenibilidad si tú no consideras la paz como elemento fundamental. De hecho, Boutros Ghali, el secretario de Naciones Unidas, decía que tú no puedes separar la paz del desarrollo, ni tampoco la naturaleza. Entonces, o sea, cuando yo hablo de la paz, cuando hablo de la paz, yo estoy hablando de un bienestar colectivo. Porque es decir, que esta sociedad es violenta contra la propia ciudadanía. Pero lo que yo puedo derivar de lo que tú dices es que si yo quiero hablar de un desarrollo sostenible, tengo que transformar la sociedad, tengo que cambiarla. Sí. Pues tú eres un agitador. Sí, porque no hay forma de transformar la sociedad ni generar un bienestar colectivo si tú no agitas hacia ese objetivo, hacia la consecución de ese objetivo. Porque algo bueno que tiene el pesimismo es que te lleva a un estado de inconformidad con todas estas agresiones contra la calidad de vida de la sociedad y contra la destrucción de nuestros recursos naturales. Eso es lo bueno que tiene una actitud aparentemente pesimista o negativa. Porque cuando tú eres pesimista significa que tú estás conteste o acorde con lo que está sucediendo. Entonces yo no puedo estar conforme con una situación que se convierte en una barrera para que el pueblo pueda tener un verdadero desarrollo sostenible, una mejor calidad de vida y un estado de bienestar que se refleja en un estado anímico de paz. Bueno, Víctor, vamos a hacer una pausa en esta sección. Yo quiero cerrarla con el recuerdo de un poema que escribí hace mucho tiempo, que decía: ¿cómo será la conjunción del día y de la espera? El beso de la lágrima y el verso, la concreción feliz de lo imposible. Hay en mí un instante que no es mío. Me lo ha prestado a rédito mi sueño. Una lágrima feliz que se aproxima coloreando lo inmenso del vacío, gritándole adjetivos a la vida, objetivo a los sueños y esperanza a la espera. Los invito a ver este video de la participación de Petro en Naciones Unidas. Es el último, entonces tengo derecho. Y además estoy desertificado, entonces tengo ganas de hablar. ¿Por qué están ligados? Están ligados porque el principal conflicto, la principal contradicción de hoy es entre la codicia y la humanidad y la vida. La codicia, lo aprendimos, todos los economistas lo dicen, es la ganancia. Y la ganancia en este tipo de forma de producir que domina el mundo solo puede construirse a partir de ampliar la producción de cosas, mercancías, más y más. Es el capital. Así es la marca. No es que pueda haber un capital bueno, compañero Ruto, y un capital malo, ni bueno ni malo. La lógica del capital, que es una relación entre seres humanos, no cosas, no es la máquina, no es la casa, no es el tapete o la cama mullida o la finca. El capital es una relación entre gentes que producen y unos ganan por el trabajo de otros, pero tienen que trabajar más y más y la jornada no les da y entonces tienen que tener más y más productividad. Una sociedad de robots como se mueve en Wall Street o en París y que a través de la tecnología producen muchísimas cosas que se tienen que vender, muchas veces chucherías, y eso pasa en China también. Y esas ganas de ganar de unos que no son los que trabajan, generalmente hombres, que ganan lo que no pueden gastarse en 5 generaciones hacia adelante, no saben qué hacer con esas fortunas, se vuelven locos e intentan salir de la atmósfera y se les estallan los aviones y los cohetes. Y son los que están al lado del poder y lo dominan y se apropian del conocimiento humano a través de la nube.
Y ellos están imponiendo una circunstancia de la que no escapamos, que no se sale del petróleo, ni del carbón, ni del gas, que no se soluciona la crisis climática, porque la solución de la crisis climática, que está a punto a pasar de colapso a colapso climático, y el colapso climático ya hace que todas estas reuniones sean inocuas, porque lo que viene es la extinción. Lo piensa bien el compañero, mi hermano Ruto. Es una oportunidad, sí. Ruto no está por aquí. Es una oportunidad, sí, pero tiene otra cara, la moneda. Es la extinción también. Y ya no es en 50 años, puede ser en 10, porque los puntos de no retorno no son previsibles, y ya vimos el primer campanazo de un punto de no retorno, que son los delfines rosados del Amazonas muertos por centenares, porque se calentó el agua debido al calentamiento global y a los incendios desaforados de la selva. Y si la selva amazónica no se salva, no se salva la humanidad, punto de no retorno. Ahí va a ser la COP30, compañera. ¿Qué vamos a decir ahí, frente a la selva, cuando estamos a punto de que se queme, y con ella se quemará no Brasil, sino la humanidad entera en su vida? ¿Por qué? Porque los dueños del poder no quieren la solución, y la solución es una. No es como me enseñaron en la feria de Osaka, el Japón, en un pabellón muy hermoso, de una economía circular a partir del alga y de la absorción del CO2. Pero les pregunté cuánto cuesta y dijeron que aún no sabía, porque cuesta mucho, mucho, y en el capital no se gasta por encima de la minimización de los costos para maximizar la ganancia. Y es marca. No habrá capitalista bueno que haga lo contrario. No lo va a haber. No hay capitalismo verde. Nos hemos equivocado. Naciones Unidas se ha equivocado creyendo que el mercado, Rebeca, soluciona la crisis climática, creyendo que los bancos van a llevar, a partir de la libre competencia del sistema y el mercado financiero, a gastar en donde es verde y a no gastar donde es fósil. Si lo fósil hace más productividad y aumenta la ganancia, siempre el capital invertirá en lo fósil, a menos que alguien se lo prohíba. Y eso es un poder mundial. Eso se llama humanidad, regulando el capital. Si no, no se salva la humanidad y nos quedan 10 años. Y estamos perdiendo el tiempo. Y se pierde el tiempo porque el poder codicioso en Estados Unidos y en parte de Europa y en otros lugares del mundo quiere cambiar la prioridad, y por eso no está el gobierno de los Estados Unidos en estas mesas, de luchar por la vida, que es lo primero, la vida, la humanidad, y dejar de consumir petróleo, carbón y gas. No hay otro camino. Las islas que se están hundiendo en este momento tienen la razón, y los indígenas y la niñez de todo el mundo. Dejar de consumir, lo que significa desvalorizar toda la rama de economía fósil del capital, lo que significa planificar globalmente, lo que significa que la humanidad decide sobre el poder económico, lo que significa que el mundo tiene que cambiar, y tenemos 10 años para cambiar el mundo, y en 10 años para cambiar el mundo no hay otra opción que una revolución de los pueblos en Europa y aquí en Nueva York y en los Estados Unidos y en América Latina y en África y en el mundo árabe y en Asia. No hay camino. Y ese nuevo discurso para tapar la realidad, como en la película No mires arriba, es el odio contra los migrantes. Es considerar que los seres humanos tenemos dos condiciones diferentes, unos superiores, otros inferiores. Y el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de Europa Occidental creen hoy que hay una raza superior, y por eso a los colombianos los tratan en estas calles como si fueran esclavos.
y por eso me los iban a llevar encadenados sin cometer ningún crimen en los aviones a Colombia, y por eso dije no, y no llegan encadenados, porque Bolívar me enseñó que son seres libres, y entonces tengo que decirle a Trump, no entra en el espacio aéreo ni un solo avión encadenado de colombianos y latinoamericanos, hijos de Bolívar, encadenados como esclavos. Los demócratas ahora se volvieron esclavistas como hace 5 siglos y llevaban a los pueblos negros al Caribe y América Latina en cadenas. Y nosotros somos hijos de Bolívar. Y por eso desertifican al presidente de Colombia, porque dice esto, y Naciones Unidas se vuelve cómplice, porque no es capaz de mostrar la verdad de la acientificidad estadística de su propio estudio, y lo cogen como prueba para tirar los misiles en el Caribe, no solo en Gaza. Lo que están haciendo en Gaza, y terminó, es un experimento como Hitler, igualito. Cuando empezó a probar las cámaras de gas, cuando empezó a probar los campos de concentración con los homosexuales y los comunistas. Y la humanidad respondió, porque la humanidad, cada vez que el tirano mayor trata de acabar la humanidad y su valor de libertad, sin la cual no es humanidad, se revela. Y 100 millones de personas murieron en esos campos. 25 millones de soviéticos, 20 millones de chinos, 50 millones de europeos, millones de norteamericanos, los abuelos de los que hoy quieren acabar la humanidad. Y los que nos tiran misiles, los nietos nos tiran misiles en el Caribe y en Gaza. Gaza es una demostración de lo que quieren hacer en toda América, en todo el mundo, en todo África, en todo el mundo árabe. Es una demostración del poder de la barbarie. No es que le tengan rabia solamente a los árabes de Palestina, porque se arrodillan al capital financiero que hoy dominan, no los judíos, a los que no le tenemos ningún rencor, los abrazamos, sino a los que se vuelven amigos de Hitler y tiran bombas a los niños como el nuevo Herodes. Y entonces tenemos que decirlo de frente. Quieren no acabar las causas de la crisis climática por codicia, poniendo en riesgo la vida de todo el planeta Tierra en el único lugar del universo en donde existe, en el único lugar del universo en donde la vida creó una vida superior por su inteligencia, que es el cerebro humano de todos, árabes, africanos, latinos y norteamericanos y europeos, que deberían estar unidos, porque los cerebros unidos de la humanidad alcanzan las estrellas, o como decían los romanos, ad astra. Pero aquí quieren es arruinar los cerebros a través de las bombas, lo contrario, porque la codicia les dominó el corazón. Y a Gaza nos lo muestran entonces como lo que a ustedes también les va a pasar, dicen, y lo estamos viendo con misiles en América Latina, sobre jóvenes que no tienen la culpa por una política desacertada, compañera Rebeca, de la ONU, de pensar que la sustancia tiene la culpa y no los que viven en Nueva York o en Miami o en Dubái o en París. Los misiles no van allá, van a los pobres. Es el mismo poder que no deja solucionar la crisis climática y por tanto no deja que sea posible la vida de la humanidad, el que tira las bombas en Gaza. Y es el mismo poder que tira las misiles en América Latina. Y lo hace para no perder dinero, ni un segundo de ganancia. Lo hace para seguir dominando el mundo. Si un país como los Estados Unidos vuelve al chauvinismo, y lo ve usted en el comercio, compañera Rebeca,
aún en el mismo comercio, chauvinismo, defender la tribu y olvidarse del mundo. Ese poder, con el poder de las bombas nucleares, se olvida del mundo humano, pero no del mundo como colonización, como conquista, como esclavitud. El chauvinista con poder se vuelve imperio, tirano, y los seres humanos tenemos el derecho a la rebelión contra el tirano, y yo me rebelo como presidente de certificado. Acabar el genocidio significa una fuerza armada de paz de Naciones Unidas. Sin la Europa genocida, sin Estados Unidos genocida, la humanidad, a la cual no se nos ha hecho caso, votando aquí por inmensa mayoría que se acabe el genocidio, y contestan con bla, 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 y cuando llega el momento con el bloqueo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bloquean para que sigan matándose los niños. No puede mirar Naciones Unidas la cara de la humanidad permitiendo eso. Nadie lo va a perdonar por generaciones. Naciones Unidas se acaba si siguen ese camino. Si bloquean en el Consejo de Seguridad, se vota en la Asamblea General. Y lo que se vota ya no es una solicitud, sino la configuración de un ejército de salvación de la humanidad. Y si me toca decirle a China que ponga los destacamentos, te lo solicito, porque no se puede permitir ni un día más, y porque los ejércitos de Europa se han rendido ante Hitler, y porque el ejército de los Estados Unidos se está rindiendo ante Hitler, y los que ayer fueron la gran alianza hoy se arrodillan, y entonces le toca al resto de la humanidad, que es la mayoría, responder. Y se responde, no solo con cartas, Rebeca. Las normas están escritas. Uniting for Peace mostró el camino. Y tenemos también ejércitos. Y es la humanidad entera la que tiene que responder, porque no se puede permitir un día más de genocidio, porque eso será genocidio sobre nuestros pueblos, como ya comenzó en el Caribe, y porque eso será perder el tiempo que tenemos para salvar la vida, impidiendo que el carbón y el petróleo y el gas se siga consumiendo para poder salvar a la humanidad y detener la crisis climática, que no pase a colapso. Y COP30 es el último instante para decidirlo, como esta reunión de las Naciones Unidas. Así. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.